Viendo Bueno, entonces, como comenzamos por el tabernáculo, aquí estamos viendo algunas figuras del tabernáculo, el tabernáculo en la noche, y esta figura representa aquí la columna de fuego, ¿sí? Que representaba el Espíritu Santo que los acompañaba a las tribus en su andar por el desierto, o cuando ellos llegaban a un sitio en la noche, pues se manifestaba esta columna de fuego que les daba luz. Y en el día tenían una nube que los cubría y los protegía del sol. Bueno, esto es en el día y aquí pueden ver entonces esa nube que estaba presente en el día, y aquí estaba esta representación de la congregación, y ese tabernáculo se usó con el fin de que Dios congregara a su pueblo y pudiera hablar. Y adentro, desde la parte interna, Dios le iba a hablar. Había que entrar, pues obviamente primero por la puerta, pasar al atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Aquí está representado el lugar santo, el lugar santo, y aquí había unos querubines que representaban y estaban haciendo parte de las figuras que también hacían en ciertos sitios del tabernáculo. Había unas figuras hermosas representando pues la presencia de Dios, el cielo. Y aquí está la verdadera tienda interna donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Eso lo pueden entender después cuando veamos en el libro de Hebreo lo que dice, porque aquí está el lugar santo. Esto todo estas tablas todas estaban recubiertas de oro puro, recubiertas, no las tablas, porque el oro representa pues la presencia de Dios, y también el candelabro era de oro. Igual, este es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que con la muerte de Jesús fue rasgado. Aquí para ver las vestiduras del sumo sacerdote que llevaba un incensario. Los que pudimos participar en algunos eventos desde el punto de vista de la iglesia tradicional, era muy común ver estos incensarios, ¿cierto? Representan las oraciones, representa la adoración. Y aquí estaba el sumo sacerdote depositando la sangre del cordero encima, en la tapa, o sea, la tapa que es el propiciatorio. ¿Ok? Bueno, aquí eso es como un repaso de la parte del tabernáculo, para ver después algunas cosas que tenemos que ver ya, como qué representaba eso. Para muchos dirán, bueno, eso es una tienda que para nosotros no tiene mucho sentido, pero ahí hay una representación muy importante, una sombra y figura de las cosas que iban a venir. O sea, de todo lo que iba a suceder en el futuro, pero centrado en Cristo, que es la persona que está representada realmente en ese tabernáculo. Vamos después de hacer la enseñanza, porque tenemos aquí preparada una enseñanza, Esperancita, ¿quieres decir algo? Dijiste que ibas a traer un resumen. ¿Dónde lo pusiste? ¿O lo pusiste en...? Sí, Puso varios sí lo documentos en el... colgué. Ah, bueno. Sí. Sí. ¿Cuál documento, Esperancita? El último que está relacionado con cómo estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo. Está interesante porque hay varias cosas como, mm, por decir algo, em, que yo no sabía mucho acerca de, a ver, lee el último, vamos a ver. Tribus, hay uno que Exacto. se llama 12 tribus panorama profético. Que tal vez ¿Ese? fue el último que
No fue el último que puse. El último es mesa de los panes del No, esa tabernáculo. no, porque eso fue porque estaban los panes a un lado, a otros. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Entonces debe ser que Estudio no lo tabernáculo, escribí. significado profético mesiánico. Yo creo que es que no lo puse. Déjame montarlo porque ese me parece muy Entonces, interesante que pudieras. mientras lo montas, yo voy a comenzar entonces la enseñanza. ¿Ok? Listo, listo, Listo. listo. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la enseñanza sobre el estudio inductivo de la epístola de Romanos. Vamos a estudiar hoy los capítulos 6 y 7 de Romanos, que son muy, muy, muy importantes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta el 7. Quería llegar al 8, que es un capítulo espectacular que les recomiendo que lo lean. Bueno, leer los capítulos 6, 7 y 8 que son muy importantes para nosotros. ¿Ok? Bueno, aquí se está viendo bien la imagen. Sí, señor. Todavía no en modo presentación. Entonces, vamos a ponerlo en presentación. Listo. El estudio de Romanos en el capítulo 6 dice, explica que la fe en Cristo resulta en una muerte espiritual al pecado y una resurrección a una nueva vida. El capítulo enfatiza que debido a esta nueva identidad, los creyentes ya no son esclavos del pecado y deben rendirse Asimismo, perdón, como instrumento de justicia, rechazando la idea de vivir en pecado para que la gracia abunde. El bautismo simboliza esta muerte al pecado y esta unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Esto es algo, tengo que poner aquí aceptar, sí. Entonces, esto es como un resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 6 de, de Romanos en el estudio. Esto es sacado en internet y es interesante porque trae una serie de aspectos que debemos tener en cuenta. La primera cuestión que habla el apóstol Pablo en Romanos 6, en los versículos 1 y 2 que nos va a leer Andreita, es si vamos a seguir perseverando en el pecado. Y eso es algo importante porque ya cuando nacemos de nuevo, ya no queremos seguir pecando. Y si pecamos o si le embarramos, caemos en algún momento, ya no nos gusta, porque antes nos deleitábamos en el pecado. Bueno, Andreita, ¿nos lees Romanos 6 1 al 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso el bautismo es importante y a veces no somos tan conscientes de esa importancia del bautismo, que ese bautismo es ahí donde se nace, donde morimos juntamente con Cristo y depositamos todos nuestros pecados allá, donde somos bautizados. Por eso el bautismo tiene que ser en inmersión. Y por eso eso representa el morir juntamente con Cristo. Leamos entonces Romanos 6 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, y por eso aquí como termina esto es muy importante porque pues ahora nos habla mucho de que hay reencarnación, ¿cierto? Se ha metido mucho la filosofía de la reencarnación, pero esa filosofía de reencarnación es opuesta a la teología bíblica cristiana, porque si nosotros creemos en que vamos a resucitar, pues no vamos a reencarnar. Eso es una teoría inventada por los hombres y no es verdad porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida está en la resurrección. Y lo que creemos nosotros que da vida es la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que pasar por el paso del bautismo y el bautismo en las aguas. Yo cuando me inicié
Yo decía, no, pues a mí me bautizaron cuando era católico, pero realmente este es un bautismo diferente y hay que entrar en ese tipo de bautismo por inmersión. Ahora, esto es algo que es fundamental y es el viejo hombre, que nuestro viejo hombre fue crucificado y aquí vamos a tener la explicación. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos 6 al 10, que nos va a leer Andrea. Andrea. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, aquí esto es importante y precisamente hoy oía a Marcos Witt. Me gusta lo que está haciendo ahora fuera de lo que canta y adora. Marcos Witt está predicando unos aspectos de la palabra que son importantes y está hablando del arrepentimiento. Las primeras palabras que pronunció Jesús para abrir el ministerio fueron arrepentidos. Y ese arrepentimiento implica realmente en el sentido de lo que quiere decir la palabra es pedirle a Dios que no somos capaces de llevar nuestra vida, que hemos pecado, que hemos cometido muchas faltas y que ese arrepentimiento es frente a Dios, así como lo hizo el hijo pródigo ante su padre y ante el cielo, que representa a Dios, que él había pecado. Y todos, como ya lo leímos en Romanos 3, hemos sido declarados pecadores, destituidos de la gloria de Dios y que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, pero lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón de nuestros pecados, ir al bautismo y recibir la gracia de Dios para poder ser salvos después de haber muerto juntamente con Cristo en la representación del bautismo, ¿cierto? Bueno, ese viejo hombre hay que abandonarlo y hay que vestirse del nuevo hombre creado en Cristo, que Cristo es realmente el modelo del nuevo hombre. Yo le puse este título de Muertos para vida en Cristo porque nuestra vida espiritual está avivada por Cristo, porque la representación de Adán es un alma viviente y hemos vivido como almas vivientes en el mundo, pero ahora nuestra vida en Cristo es porque Cristo es espíritu vivificante. El primer Adán fue un alma viviente, mientras que Cristo es espíritu vivificante y es el que vivifica nuestra alma para que comencemos a renovar nuestra vida, a renovar nuestra mente, a renovar todo nuestro ser y para que el espíritu comience a actuar dando vida sobre el alma y sobre nuestro cuerpo. Entonces vamos a leer Romanos 6, 11 y 12. Rafa, antes de leer, yo quería hacer un comentario y es, ya hasta hace poquito entendí que uno debe dejar el viejo hombre en el sepulcro. Y porque en muchas ocasiones sí nosotros entendemos como que morimos con Cristo, nuestro viejo yo murió con Cristo, pero Cristo también estuvo en el sepulcro, o sea, le cerraron la cueva, le pusieron la puerta, lo embalsamaron, todo el tema. Y en ocasiones, espiritualmente hablando, nosotros debemos hacer lo mismo, dejar el viejo hombre allá en el sepulcro, porque en ocasiones nosotros, espiritualmente hablando, ¿no? Lo seguimos cargando y al cargarlo, pues seguimos estando unidos a ese viejo hombre, que en ocasiones, pues eso va a traer culpa, va a traer pues muchas cosas negativas en vez de nosotros realmente dejar el viejo hombre en el sepulcro y, o sea, resucitar con Cristo, que es lo que pasa en el bautismo, que ahí es cuando nosotros sabemos que nuestro espíritu nace de nuevo, que públicamente dijimos que yo
hago parte de la familia de Cristo, pero también depende de nosotros dejar ese hombre atrás. Muy pertinente el comentario porque realmente parece que hay mucha gente en las iglesias que verdaderamente no han nacido de nuevo. Entonces tenemos que, yo supongamos cada vez que el pastor en la iglesia hace la oración de fe, yo la hago también porque digo, de pronto me falta por ahí un pedacito y a veces nos falta de pronto entregar el bolsillo o entregar nuestra profesión o entregar nuestros hijos o entregar pues muchas cosas de las que en este mundo pasajero amamos o muchas personas que verdaderamente amamos y que a veces las ponemos por encima de Dios y por consiguiente tenemos que morir a todo eso porque tengo que entregarle mi vida a Cristo totalmente en holocausto como lo hizo Él, entregar toda su vida. Por eso en Romanos lo dice claramente después cuando lo veamos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, pero vamos a ir adelante. ¿Ya leíste esta? No, todavía no, ¿cierto? No, Romanos 6, versículo 11 al 12. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora vamos a entender en el sentido de la concupiscencia y son todas esas cosas que tenemos en la carne y que nos incitan a pecar, que nos llevan a pensar, a tener malos pensamientos, a hacer cosas que son del viejo hombre y que no las debemos seguir practicando. Pero a veces es difícil de salir de esas que son como taras que todavía traemos del viejo hombre. Por eso lo que decía Andreita es muy, muy importante. Morir. Y a veces para morir es difícil. Yo tuve que morir a la ciencia. ¿Cómo así? Pues no está María Angélica por ahí, pero uno cuando es formado como médico lo forman de tal forma que comience a creer mucho en la ciencia y hasta adorar la ciencia y creer que la ciencia lo va a resolver todo y que todo está centrado en la ciencia. Y Dios me acostó en una ocasión y me llevó a una cama donde me puso a reflexionar sobre qué era más importante, si Dios o la ciencia. Bueno, por eso tenemos que pasar por todas esas etapas. Yo no creo que sea una cosa como un milagro que de pronto ya pasó eso, nació de nuevo, sino yo creo que es más, y puede ser que eso pase en algunas personas, pero lo que yo más creo es que es un proceso, y eso como lo estaba diciendo Andreita, de morir, morir cada día, entregar todas nuestras cosas y Dios nos está haciendo caer en cuenta en que cada una de las cosas que tenemos que ir entregando para morir totalmente en Cristo. Amén. 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 Ahora, este le puso este título porque dice, presentémonos como vivos de entre los muertos, ¿cierto? Esto es interesante porque tenemos que tener conciencia de cuándo estamos vivos realmente o si todavía estamos muertos en algunos aspectos que uno presenta nuestro cuerpo, el cuerpo de cada uno para ser instrumento para pecar y no debe ser así. Leamos entonces Romanos 6:13, André. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mm, Queda claro, ¿cierto? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre Yo, esto? Rafa, cuando se refiere a vuestros miembros, ¿se hace referencia al cuerpo? Claro. Tú prestas tus ojos para ver cosas que no debes ver. Tú prestas tus oídos para oír chismes y cosas que dañan a los demás y contarlos y después utilizar tu lengua para... Esos son miembros de eso. Todo eso son miembros que utilizamos porque el alma domina el cuerpo pero la idea es que
como somos tripartitos y hechos de esa misma forma, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es quien debe dominar el alma y el alma al cuerpo. Y estos instrumentos pueden volverse o continuar siendo instrumentos de justicia o ser instrumentos de iniquidad, ¿cierto? Ok. Y pues la Biblia nos dice, y Jesús lo dijo, el pecado ya no tiene señorío ahora sobre ustedes. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿cómo así? Ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. Fue lo primero que pensé yo y dije, bueno, entonces ya podemos volvernos antinomionistas. ¿Tú sabes qué es eso, Andrea? ¿O alguien sabe aquí en el grupo? No, señor, ¿qué es? Mari, ¿sabes qué es? Antinomionistas. Mari no está. Mari no está. Bueno. No, Bueno, ¿qué es antinomionistas? Que yo pensé en un momento dado que cuando dice esto en la palabra es porque ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. Pues por eso terminamos con mi esposa metidos en creciendo en gracia, porque era lo que hablaban en ese momento frente a un legalismo muy grande que era como ese legalismo el de los judíos y de los que del legalismo que le tocó luchar a Pablo contra ese legalismo tan calcitrante de los judíos. Y era muy marcado en la iglesia en aquella época ese legalismo. Entonces buscamos la gracia, pero la gracia estaba predicando el antinomionismo, que ya la ley se había acabado. Pero no, señor, si no lee la Biblia completa, uno tiene que entender que la ley hay que cumplirla. Pero si no la puedo cumplir, entonces, ¿qué hago? Para eso es la gracia. Y ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino estamos bajo el régimen de la gracia. Y ahora podemos cumplir la ley, pero en Cristo y con el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo podemos llegar a cumplir la ley. Todavía nos falta, por lo menos en mi caso todavía me falta, porque hay cosas que son muy difíciles de vencer del carácter, de vicios que tiene uno, de cosas que ya tiene como hábitos y que son muy difíciles de salir de esos hábitos. Muchas veces mm, a uno en cuenta que dice, uy, no, mejor dicho, yo no debo decir eso, fui imprudente, no fui grosero con esa persona, no la traté con gracia, sino con dureza. Miré a esta mujer o miré esta película o hice tal cosa que obviamente. Entonces, por eso es importante ver esto, aunque ya nosotros no estamos bajo el régimen de la ley, pero debemos cumplir la ley en Cristo Jesús. Podemos pecar porque estamos bajo la gracia. Esa fue una de las cosas que dice mismo la Biblia a través del apóstol Pablo. Dice, entonces, si ya estamos bajo la gracia, podemos pecar y hacer lo que sea que ya la gracia nos perdona. Pues no, el apóstol Pablo explica claramente esto en Romanos 6:15 y 16. muy válida la pregunta. Yo quería agregar un comentario, Rafa, en la diapositiva anterior, y es, ¿se acuerdan que una vez hablamos que ya no somos pecadores, sino somos personas que cometen pecados? En la diapositiva anterior está hablando de eso, porque ahí dice que ya no nos enseñoreará el pecado. Eso quiere Exacto. decir que ya no nos maneja, ya no nos Ya no nos domina. domina, no nos Exacto, domina el pecado. ya no nos domina, sino que claro, como somos, yo aprendí hace poco una frase que me gustó mucho y es cierto, somos personas imperfectas haciendo la obra perfecta de Dios. Y como somos imperfectos, pues en ocasiones la vamos a embarrar, pero ya no debemos como decir que nosotros somos pecadores, sino pues que ya eso no nos enseñorea. Lo cometemos, sí, y Dios nos perdona por su misericordia y por su gracia, pero eso ya no nos maneja. Muy bien. Y eso es importante, por eso no tenemos que hacer como los fariseos que tenían apariencia de santidad y todo el mundo creían que eran santos. Y algunos curas o algunos pastores
muestran la apariencia de santidad, pero por detrás están haciendo otra cosa. Entonces, por eso debemos mostrarnos como somos, en el sentido de que tenemos debilidades que también la embarramos, pero ya no con esa intención que teníamos antes de buscar la forma de pecar, sino ahora buscamos la forma de no pecar, y es a través de esa gracia y a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Sí, Entonces vamos Señor. a Romanos 6, 15 y 16. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de pecado para la obediencia? Perdón, otra vez. Léelo otra vez porque es importante. Eso Sí, es 16. 16. Léelo ¿No otra vez. sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Entendiste eso? Sí, que dependiendo de lo que nosotros queramos hacernos esclavos, vamos a ser esclavos del pecado o esclavos de Cristo, pero esclavos en el sentido de obedecer lo que Él dice en su palabra para que Él nos Obedecer muestre la gloria que tiene para nosotros. como esclavos. El esclavo tenía que obedecer, sí, sí o no. Sí, Otro ya ese libre albedrío de que si yo tengo libre albedrío para obedecer o no obedecer a Dios. Ya nosotros estamos en otra dimensión, en el sentido de que lo que nos diga Dios tenemos que obedecerlo, aunque no nos guste, ¿no? aunque no nos guste, sí, señora. Claro que pues, cuando se la ponen a uno difícil como se la pusieron a Abraham, yo creo que es como difícil, ¿no? Duro, sí, pero a mí me impacta Abraham porque él no dudó, o sea, él no se echó para atrás, sino lo que le decía a Dios y lo hacía sin pensarlo dos veces. Por eso se le llamaba el padre de la fe. Padre de la fe, sí. Amén, ¿cierto? Eh, y por eso el apóstol Pablo dice de ser obedientes a esta doctrina, que es la doctrina bíblica, que es la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros estudiamos esta doctrina. Me imagino que vieron lo que yo les mandé de un muchacho que habló de que Cristo es Dios. ¿Sí lo vieron? Todavía no, poniéndonos al día. Yo estoy poniéndome al día. Bueno, para que lo miren, porque este muchacho habla y es una apologeta y es muy joven y me pareció excelente y clave porque hay cosas que él hizo, Jesucristo, que no las puede hacer otra persona sino solamente Dios. Eso de pararse y decirle a los vientos que se paren y la tormenta que se pare y decir que se quede quieto todo, bueno, eso es. Claro que Josué le ordenó al sol y a la luna que se pararan. ¿Será que era Dios? ¿O lo hizo de parte de Dios? ¿O lo hizo con la autoridad de Dios? ¿Cierto? Con la autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el diablo hace milagros también. Intenta, o sea, que parecen, Si pero hacen sí, cosas que son milagrosas para nosotros, sí, porque hay sanidades que hace José Gregorio y que realmente uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Pues esta tenía la columna torcida y mire que se le enderezó. Entonces el engaño puede ser tan grande que incluso tomen en cuenta esto que dice en Apocalipsis, que el diablo hará llover fuego del cielo. ¿Eso es un milagro o es algo sobrenatural o no? Hacer sí es llover fuego. algo sobrenatural. Entonces sí puede hacer milagros del diablo y eso engañará a mucha gente, pero ya cuando nosotros vemos que está cayendo fuego del cielo y que alguien lo hizo caer y que esa persona puede ser el diablo, pues decimos, no, eso él lo puede hacer y no nos engaña a nosotros. Y por eso también dice en la Biblia, no en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice Jesús? Nunca No os los conozco. hacedores de maldad. Wow. O sea, brujos pueden curar. Sí, señora. Sí,
¿Pueden hacer cosas que son sobrenaturales? Sí, hacen cosas sobrenaturales. que después tienen sus consecuencias, ¿no? En el tiempo que acabamos de pasar, que es la fiesta de Halloween, que nosotros no tenemos que celebrar, porque realmente son fiestas que adoran más al enemigo que a Dios. Y que hay que tener cuidado con los niños. En eso yo sé que incluso hacen el aquelarre, que es una reunión, y la hacen en la Universidad Nacional. Y se reúnen los brujos y hacen cosas sobrenaturales. Y lo digo por una persona que estuvo ahí en eso y que contaba que hacían mover el agua y hacen cosas sobrenaturales que dicen, bueno, ¿cómo hacen eso? Pues el diablo también tiene poderes. Pero debemos obedecer más a esta doctrina, que es lo que dice la Biblia, y Dios nos advierte de tener en cuenta las maquinaciones del diablo. Mis hijos me critican por ver algunos videos, por ver lo que está pasando en el mundo y algunas cosas, pero nosotros tenemos que estar enterados de lo que está haciendo el diablo, enterados de la geopolítica, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que dijo Bukele, que no iba a celebrar el Halloween porque eso era del diablo y eso me pareció bien, porque es una persona que se para y dice, no, no vamos a honrar esas fiestas paganas. Nosotros debemos hacer esas celebraciones como lo dice Esperanza en lo que ha mandado, en celebrar esas fiestas que representan es a Cristo y no estar haciendo otras celebraciones. Bueno, leamos esto. Para Romanos. añadir antes de leer, pues que mayor es el que ya venció al mundo, ¿no? O sea, a pesar de que el enemigo tenga sus poderes, ya la victoria está ganada en Cristo. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué lindo. Bueno, en alguna ocasión estaba yo peleando porque, Señor, ¿qué hago yo para este problemita que tengo? Realmente el pecado tiene mucha fuerza en mí. ¿Qué está pasando? Pero los que leemos la Biblia, no como dice el presidente que dice que lee la Biblia, presidente de Colombia, sino los que verdaderamente leemos la Biblia, pero no en la letra, sino en el espíritu, ¿cierto? Porque tenemos que leerla no como un libro cualquiera, aunque es un libro que puede aprender uno muchas cosas, pero ese libro se le debe leer pidiéndole al Espíritu que nos dé revelación. Y me acordé de un versículo que está ahí escrito que dijo Juan Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mm. Y si Él quita el pecado del mundo, ¿por qué no vamos a creer que nos puede quitar ese pecado? El mismo Pablo lo dice y ahora van a leerlo, que dice, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Porque ha cometido pecado. Y Lutero se latigaba por sus pecados. Y todos cometemos pecados y nos latigamos a veces, porque decimos, no, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es algo que yo hacía antes, pero no lo debo hacer. Pero tiene uno la tendencia a hacerlo. Y uno comete errores. En estos días me llamó la atención primero Yolima y mis hijos acerca de una bebida que yo estaba tomando que parecía que era normal, pero es una bebida estimulante y yo no creía que contenía eso como la que es más fuerte, sino como una forma muy suave de estimularte. Y sin embargo, eso me estaba produciendo algo que yo estoy sintiendo la diferencia porque me gustaba, solamente porque me gustaba. Y la tomaba con cierta frecuencia, pero estaba cometiendo un error porque estaba maltratando el organismo. Y eso es algo que es dañino y que no lo debemos hacer, ¿cierto? Bueno, ya leímos esta forma de doctrina, ¿cierto? Sí, Señor, de ser siervos, servidores, que es ayudadores
Ahora Jesús para su obra. debemos ser servidores de la justicia ahora, ¿cierto? Romanos 6:19 nos habla de esto. Andrea, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. queda muy claro, ¿cierto? Es muy claro el apóstol Pablo de que antes estábamos sirviéndole a la inmundicia, a la iniquidad. Nuestro padre era el diablo porque nos hablaba y nos decía y nosotros hacíamos y le llevábamos la cuerda y le poníamos velas al diablo, como decía mi abuelita. Pero ahora nosotros debemos ponernos nuestro cuerpo como instrumento de justicia, nuestra alma y todo nuestro ser para hacer justicia, la justicia de Dios, honrar a Dios, llevar todas las cosas que hagamos para ofrendárselas al Señor y no para nosotros. Y precisamente quiero mencionar esto porque la odontóloga donde fui es una odontóloga cristiana, pero yo solamente la había visto 2 veces, así no, y no había charlado con ella. Pero la persona amiga amigo que es amigo de un amigo mío también donde yo voy y hago consulta, en una clínica acá. Entonces él me dijo, claro, vaya donde ella es una persona cristiana. Y cuando hablé con ella, le dije que necesitaba que me ayudara y eso, que tal cosa, pero después le dije también que yo quería hablar con ella de los temas cristianos y claro. Y estuvimos compartiendo algo muy importante, pero me dijo durante la atención que me dio a este problema de la muelita, me dijo que tenía un hijo y que ella le decía a su hijo que lo que debía aprender no era lo que le decía el mundo, que el mundo trabajaba era por competencia, por ser competidores, de ganarle al otro, siempre de ganarle al otro y estar por encima del otro, sino que había que trabajar era por propósito. Eso quiere decir, y yo le dije, mire, lo que dice la Biblia y para mí ese concepto es válido porque nosotros debemos ser no competidores, que es lo que le digo yo a mis hijos, a mi esposa y en general a la gente porque a veces trabajamos más con el sentido de competir, de decir yo soy mejor que él y yo lo hago mejor que él. Y eso es lo que nos enseña en la universidad realmente. Y nosotros lo que nos enseña Jesucristo, nuestro Mesías Redentor, es que debemos trabajar es para agradar a Dios y para cumplir el propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Entonces me pareció muy hermoso y creo que va a tener la oportunidad de hablar con ella el viernes, que me dijo, hablemos antes de una reunión que hay allá en una nueva clínica, en un nuevo sitio que ella puso. Y ojalá que pueda llevar todas estas cosas en el sentido de lo que es el aporte y el papel mío de enseñarle a otros y de enseñar toda esta doctrina. Y yo he preparado para que algún día se pueda hacer una clínica que tenga todo el concepto integral y sea integrativa en todo lo que son los aspectos de lo que hacemos en salud. Y bueno, Dios puede estar obrando, yo creo no, puede estar, obró en eso. Eso es una diosidencia y Dios me puso eso porque aquí la odontología es carísima y además de eso, a veces le hacen uno cosas que no son las que se deben hacer y a veces paga uno y bueno, tiene uno muchos problemas. Sería ideal que pudiéramos tener una institución tanto aquí como allá, donde la gente tuviera ese concepto, que no trabajara por competir, sino trabajara por ser competente en lo que está haciendo y honrar a Dios cumpliendo su propósito. Amén. Amén. Bueno, creo que eso es parte del liderazgo que tengo yo con ustedes en el sentido de que tengo que llevarlos, aunque algunos de aquí son más ejemplo para mí que otra cosa. No digo los nombres porque me quedaría corto y no los mencionaría a todos, pero realmente eso debe ser así. Aquí nosotros estamos más para honrar a Dios, darle la gloria a Él
y decir que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios. Pero ¿qué fruto teníamos cuando nosotros, y puse aquí unos frutos muy hermosos, porque ¿qué fruto dábamos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos dándole gusto al viejo hombre, dándole gusto a nuestra carne? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 6, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Mm? ¿Cuántos se pueden avergonzar de eso? Yo me avergüenzo de lo que hacía. Y realmente digo, uy, Dios mío, ¿por qué tan tarde te conocí si te he debido conocer más joven? Pero bueno, gracias a su misericordia y de pronto a mi testarudez o no sé, muchas cosas, porque muchas veces me hablaron de Cristo y mi hermano me habló, me predicó y yo me burlaba de él y le decía que era un aleluya y ahora yo soy aleluya y tengo que hablar de Cristo. Y, y tengo que decirle a los testigos de Jehová que a veces los envidio porque no soy capaz de ir a tocar una puerta para hablarle a la gente y ellos sí lo hacen y no andan en una doctrina correcta, pero bueno, ojalá que un día lo terminemos haciéndolo y tengamos tanto valor como el valor que tuvieron los apóstoles para ir a entregar hasta sus vidas por la causa de Cristo. Bueno, Andreita, leamos Romanos 6, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Creo que esto lo repetimos para que quede bien claro. Sí. ¿Qué frutos dábamos antes? Nos gloriamos de nuestro ego, ¿cierto? Y eso fue la otra cosa que dijo la doctora, decir, trabajar más para el ego que trabajar más para Dios, ¿qué será mejor? Wow, Wow. para Dios. Yo estaba escuchando un mensaje de un predicador español que se llama Itiel Arroyo Sí, muy y bueno. él decía, uy, sí, él es súper, hiper, mega apasionado, a mí me gusta el cómo predica. Él decía, cuando yo entendí que debía encargarme del reino, el Señor me dijo, encárgate de mi reino y yo me encargo de todo lo demás tuyo. Y él dice que desde que comenzó a hacer eso, él ya ni siquiera tiene que preocuparse por el dinero. Y es cierto, cuando nos encargamos del reino, que es hacer la gran comisión, así nos dé pena y todo el tema, Dios nos da las estrategias, Él se va a encargar absolutamente de nosotros. Yo lo he visto y lo estoy Muy, viviendo. muy buen comentario también y muy pertinente. A veces estamos afanados porque que el trabajo que voy a hacer, que, que, bueno, cómo vamos a pagar todas las deudas, cómo vamos a hacer esto, lo otro, cómo vamos a manejar nuestras finanzas. Y Jesús dice, por nada estéis afanosos, por nada. Si Él cuida de las flores, si Él cuida de los animales, si Él cuida de todas las cosas, no va a cuidar de nosotros si creemos en Él, obviamente. Ahora damos fruto de santidad. Mire, el apóstol es tan claro. Mire cómo toca este tema y cómo lo analiza en el sentido de que ahora debemos dar frutos de santidad. Pero últimamente no se está hablando de santidad en la iglesia. Se habla más de prosperidad, se habla más de otras cosas que no es lo que debemos dar, no debemos dar verdaderamente fruto en algo que yo predico y fue lo que le dije a estas niñas de allá de la clínica, a dos que me pusieron atención a lo que yo estaba hablando, porque la doctora se ocupó y tenía muchas cosas, pero les dije, les voy a hablar a la hermana de la doctora, que es administradora y a una odontóloga. Y les dije esto, es que nosotros tenemos un propósito, pongan mucha atención, que he llegado a esta conclusión, tenemos un propósito terrenal de servir aquí en la tierra. Yo lo hago como médico,
lo hago como maestro en algunas cosas que me he enseñado, pero tenemos un propósito también espiritual y es el propósito que Dios tiene para nosotros en lo que tenemos que cumplir. Obviamente un propósito espiritual es que mis hijos lleguen y caminen en la fe, así como cuando leímos el apóstol Juan, que se alegraba y se gozaba de decir que tus hijos están caminando en la verdad. Y eso debemos aspirar que ojalá. Cuando estaba mi padre grave, yo me preocupé mucho porque mi papá no tenía seguridad de salvación. Y afortunadamente, en las oraciones nuestras, en las oraciones de la familia, siempre estaba que Dios lo tocara, porque pues él fue un hombre pecador como hemos sido nosotros, pero él tenía mucho miedo de morirse y precisamente Dios le puso una enfermera cristiana y hubo un hombre, un pastor que estuvo con nosotros, pastor Moreno, y él le dijo, le dijo, doctor Polo, usted no tiene que tener miedo, usted entréguese al Señor, Él lo ha perdonado de todos sus pecados, hizo confesión de fe y aceptó que las cosas que le dijo el pastor amigo y realmente yo me quedé tranquilo de que, y esa preocupación la debemos tener como un propósito espiritual, porque así nuestro esposo sea difícil o nuestra esposa sea difícil o nuestros hijos sean difíciles, en el propósito que tenemos nosotros de vida, no solamente preocuparnos por el trabajo, por el dinero, por las cosas de aquí, de esta tierra, sino pensar, como se lo dije a una enfermera, le dije, ojo que si Dios te puso a este hombre, que es tu marido, de pronto este hombre es para que tú le lleves esa fe y vaya con él al cielo, porque si te lo puso es porque tiene algún propósito. Obviamente hay casos en que es difícil vivir con ellos o compartir y han llegado a la separación, pero, pero realmente esa separación no implica que se pierda el propósito que uno tiene que cumplir. Creo que Dios le va a reclamar a uno más por lo que hizo en su vida, por lo que hizo con su familia, con sus hijos, por lo que hizo por su esposo, por su esposa que por las cosas que hicimos aquí, carros, casas, becas, no sé, todo lo que anhelamos aquí, que eso no da fruto en el cielo. Mm, Creo que esto ya se volvió una predicación. Bueno, sigamos. El pastor Rafa. Bueno, lo que pasa es que ahora entraremos, uy, no, ya se nos acabó el tiempo y tenemos que entrar en la parte de lo que nos trae Esperancita y dejamos el estudio de Romanos 7 en que se hace una analogía tomada del matrimonio y es importante porque ahí hace una comparación bien grande entre una analogía entre esta vida espiritual y la vida del matrimonio. Entonces vamos a ver acá, salvo que haya un comentario de algo, aunque Andreita nos ha hecho unos comentarios muy importantes. Eh, aquí vamos a dejar esta presentación. ¿Ustedes me ven ahí o no? O Sí, Rafa, ahí te vemos. Sigue la presentación. sigue la presentación, ahora sí. Ok. Bueno, entonces dejamos lo de la presentación y solamente estudiamos el capítulo 6, pero fue muy importante. Si hay algún comentario, Raúl, ¿quieres comentar algo? Bueno, seguramente no hay. Entonces, Esperancita, o Raúl iba a hablar, o no sé si está, no está cerrado el micrófono. Eh, Esperancita, ¿quieres comentar acerca de lo que has mandado? No sé si hemos sido juiciosos en estudiar todo lo que tú has mandado, pero sí me parece muy importante mencionar en el tema de tabernáculo que esto tiene muchas cosas proféticas
y estaba viendo que realmente alguien habló en uno de los programas que yo oigo y les recomiendo que oigan a BBN Radio, es una radio cristiana en 1100 AM, se puede coger en internet y hay unos programas excelentes. El de Adrián Rogers es un programa excelente. Y hay de los que yo he mandado de algunas cosas en el sentido de de las reflexiones, hay unas cosas, pero excelentes, donde dicen algo que uno se queda pensando. Y realmente todas estas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo y tienen que ver, por eso ese tabernáculo está representando precisamente esos sacrificios y que iba a ser a través de los sacrificios. Por eso los ateos no creen en hacer sacrificios, ni en la vida austera, en la vida que implique algún tipo de sacrificio, sino creen más en el hedonismo, que vinimos aquí fue a gozar y a parrandear y a pasarla rico, pero cuando hay que sacrificar algo por una persona, por la esposa, por los hijos, por otros, no quieren. Mm, entonces, no entendemos este tipo de cosas porque todas están representadas ahí en el Antiguo Testamento y el tabernáculo es un eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, creo que también, y por eso creo que Esperanza mandó lo de las fiestas, creo que nosotros tenemos que celebrar las fiestas porque si una fiesta representa algo de Cristo y todas las fiestas representan las fiestas que instituyó Dios para el pueblo de Israel. mm, Todas esas fiestas tienen una representación de Cristo y de lo que nosotros debemos celebrar. Por decir la Pascua. Si el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, ¿no debemos celebrar la Pascua? Bueno, ahí te dejo una introducción, mi querida Esperanza, para que nos hables un poco más de este tema que me parece importante para ir ejercitándonos en en ese entendimiento y esa comprensión de lo que Dios hace, que no lo habla todo claramente, sino hace figuras y cosas que representan, que son sombra y figura de lo que iba a venir y que los judíos no pudieron ver, pero nosotros hemos del privilegio de poder ver esas cosas, pero no todas están descifradas. Entonces, ayúdanos a hacer eso y quiero que hagamos ese ejercicio, que no solamente Esperanza y yo, sino que todos compartamos esto y podamos entender cosas que son muy importantes, que yo he entendido, si ustedes pueden ver, nosotros somos tabernáculos ahora y el apóstol Pablo lo dice, que nosotros ahora somos tabernáculos de Dios, tabernáculos para llevar la gloria de Dios a otras personas. Amén. Bueno, Esperancita, por favor. O Andrea, ¿quieres decir algo? Amén. Amén. Bueno, Pues estamos. vamos a hablar de la distribución de las 12 tribus, como nos estaba diciendo el doctor ahorita, y que es muy interesante porque como comentaba justo ahora, pues todo tiene una visión profética, que es lo que realmente a lo que queremos llegar. Entonces, la distribución de las 12 tribus alrededor del tabernáculo, pues Dios ordenó a Moisés esa distribución exacta de las tribus alrededor, en torno al tabernáculo. Eso está en Números 2. El campamento estaba formaba desde arriba, se veía perfectamente una cruz y en el centro estaba el tabernáculo. Ese es símbolo de la presencia de Dios, el Shekinah. Y alrededor de las 12 tribus se dividían en cuatro. Las 12 tribus se dividían en cuatro grupos para como estandartes principales. En el centro pues estaba el tabernáculo em, de Moisés con el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y la tribu de Leví acampaba alrededor de él como guardianes y servidores del santuario. La distribución de la tribu levítica, en el oriente estaba Moisés y los hijos, que eran los sacerdotes. En el norte estaba la familia de Merari, y al sur estaba la familia de Coat, y al occidente la familia de Gersón. En el Esos oriente son ya...
Esos, esos, levitas, esos los levitas, exacto, los es la levitas. distribución de los levitas. Los Del levitas oriente, estaban más en el estaban, trabajo del atrio, ¿no? Rafa, ¿tú puedes estaban mostrar la alrededor, imagen? alrededor. Sí, ahí está la imagen, pero igual de todas maneras está, yo ya colgué la imagen y todo, pero igual lo interesante es que ellos estaban, es decir, estaba el tabernáculo y alrededor del tabernáculo, inmediatamente alrededor estaba la tribu del levita y estaba, yo lo colgué para cómo estaban distribuidos la tribu, la distribución levítica. En el oriente estaba Moisés, en el norte estaban diferentes familias al sur y al occidente. Ya después, ya si viene la distribución de las 12 tribus, que empezamos con el estandarte de Judá, que es el líder del grupo. Judá es el líder del grupo, y Isaacar y Zabulón pues también estaban representando a ellos. Y el significado profético en el oriente representaba la salida del sol y el inicio del día. Judá es el nombre, eh, eh, Judá cuyo nombre significa alabanza, marchaba primero. Proféticamente representa a Jesús, el león de la tribu de Judá. Judá, el que abre el camino. El estandarte de Judá lleva la figura de un león, que significa la realeza y la victoria. Ya en el sur, al sur de Déjame decirte algo ahí, ¿sí? ajá, Por eso él se llama el sol de justicia, ¿cierto? Porque sale exacto, al oriente y está al oriente. ujú, Y lo otro es que el león es la representación del rey, el rey realeza y victoria, ajá, y victorioso también. Y por algo también es importante que nosotros, por eso comenzamos nuestros cultos con adoración, porque Judá era una tribu de adoradores. En general, todos tenemos que ser adoradores, pero los que estaban encargados también de la adoración era la tribu de Judá, pues que representa también estar cerca del oriente, cerca de Jesús para adorarle como lo hacía Juan, que se acercaba a él y tenía una comunión muy, muy cercana, pues eran tres los discípulos que estaban más cercanos a él, por eso Judá está en oriente y también representa ese tener oriente, que quiere decir nos está guiando hacia allá, hacia donde debemos ir. Amén. exacto. Y es muy importante entender que eran cuatro grupos, es decir, no es que estuviera una tribu aquí, otra aquí, no, eran cuatro grupos. Y como vimos ahorita, en el oriente estaba Judá como líder del grupo, pero estaba Isaacar y Zabulón. En cambio, en el sur estaba Rubén, que era el líder del grupo, pero con él estaban Simeón y Gad. El significado profético, Rubén es el primogénico que representa el hombre natural y la carne, y la necesidad de redención. El estandarte lleva la imagen de un hombre, un rostro humano. Proféticamente alude a la humanidad de Cristo. Sí. Eso es lo que se alude. Perdóname, Esperancita, que te esté interrumpiendo. No, Andrea levantó perfecto. la mano. No sé si quieren un comentario, una pregunta. Yo, Andrea. Rafa, es que, ¿te acuerdas que tú al inicio mostraste una imagen en la presentación del tabernáculo sobre cómo se estaban distribuidas? Si la puedes compartir mientras Esperancita nos explica para entender un poquito más visualmente. Sí, sí, sí. Voy a buscarla nuevamente entonces. Ok. Mire que caí en cuenta de una cosa. ¿Saben cuántos estamos aquí ahora? José. Wow. Wow, ¿será coincidencia o será diosidencia? Ah, planes perfectos de Dios. Dios mío, aquí hay algo. Por eso es importante. Bueno, sigue, Esperancita. Perdóname que te Mira, interrumpa, pero me parece no, me importante que... encanta eso. Estamos aprendiendo, somos todos, estamos Amén, ese es participando. Me el criterio. encanta. Participemos todos. Ese es el criterio. En el occidente está el estandarte de Efraín. Las tribus, el líder, por supuesto, era Efraín, pero estaba con él Manasés y Benjamín. El significado profético representa el fruto y la multiplicación. Efraín significa fructífero, y su bandera mostraba un buey o becerro. Decía buey, yo hasta averigüé por qué buey, porque es el que trabaja, el que tiene la fortaleza, el que ayuda para las mudanzas.
Es muy interesante que el signo de ellos, el significado, el signo de ellos, su bandera era un buey o becerro. Proféticamente representa el siervo sufriente, Cristo en su entrega y sacrificio. Eso es proféticamente lo que está mostrando. Ya el último grupo, que es el del norte, que es el estandarte de Dan, donde el tribu de Dan es el líder y con él están Aser y Neftalí, el significado profético es en el norte significa el juicio y la justicia divina. Dan significa juzgar y su estándar demostraba el águila o serpiente alada. Proféticamente representa a Cristo exaltado, el juez justo y el que vuela sobre los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Quiero anotar algo ahí, Esperancita, y es que el anticristo viene de la tribu de Dan. Ujú. Y por eso cuando habla Moisés, habla como aquel que muerde o algo. No me acuerdo bien, pero recuérdame. Hablando de la tribu de Dan, dice como el que muerde y hace caer o alguna cosa. Exactamente. Ujú. Mm. ¿Están viendo las 12 tribus ahí? Yo también ahorita les voy a compartir algo que tengo Sí, aquí también señor. para ver dónde están eso. Bueno, Vamos a esa ver. era. Dale en modo presentación y se ve más grande, Sí, Bueno, porfis. sí, Yo tengo una pregunta. Eso. sí, a ver. ¿Por qué siempre se habla de la media tribu de Manasés? ujú. Estaba dividida. Ujú. Pero Bueno, dividida, para cuando se dividió el norte y el sur de las tribus, se fue media tribu para un lado y media para otra, ¿verdad, doctor? Sí, porque eran los hijos de José. Ujú. Y José, Manasés y Efraín, sí. no sé. sí, eran hijos de José. Y no estaban presentes en ese momento porque José estaba en otra representación ante, bueno, estaba es que eso no sé si coincide con esos tiempos, pero Sí, sí, yo sé, Manasés, cuando se dividieron las 12 tribus que se dividieron en 10 y en 2, Manasés fue la mitad de la tribu de Manasés se dividió una para el norte y otra para el sur de las tribus de Israel. pero eran los dos hijos de José, ¿cierto? No, los de estos hijos, eso fueron dos tribus, porque Jacob no le dio la bendición a José, sino le dijo a los hijos, y justo le Exacto, dijo a Efraín, tú serás mayor que tu hermano. sí. Y fueron Era hijo las de dos José, tribus. Las perdón, dos tribus. de Jacob. Ujú. Sí, entonces fueron También. en vez de. Pero aún así José va a estar dentro de las 12, como habíamos No, hablado, dentro de las pero 12 tribus de los José, 24 ancianos. José era hijo de Pues Jacob. de Jacob, claro, Jacob, de pero los 12 hijos. Los José 12 hijos. estaba en Egipto. Sí, ajá, exactamente. Benjamín sí era hijo de Jacob y de la Ujú. misma, Era el menor hermano de padre y madre. Ujú. y hermano de padre y madre, y el otro eran Efraín y Manasés, que fueron los Mm. que fueron Los hijos también. de José, que fueron las tribus. José no llegó a ser tribu, pero sí sus dos hijos. Pero él va a estar entre los 24 ancianos, ahí se menciona a José. Tal vez yo mando eso, yo colgué eso. Pero bueno, volviendo al tema y para poder terminarlo, ahorita estábamos viendo aquí que en el centro del tabernáculo está la presencia de Dios. El simbolismo profético es la cruz formada apunta al sacrificio. La cruz formada apunta al sacrificio redentor de Cristo. Los cuatro estandartes que son el león, hombre, el buey y el águila coinciden con los cuatro caras de los seres vivientes en Sí. Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 representaban los cuatro aspectos de Cristo: león, rey; hombre, salvador; buey, siervo; águila, Dios eterno. ¿Cómo Uy, qué repítelo, reflexiones tú? perdona, Esperanza, repítelo porque ese sí no me lo sabía. Eso está Increíble. este simbolismo profético es que la cruz formada apunta al sacrificio del redentor Ajá, de Cristo. Y los cuatro estandartes que son león, hombre, buey y águila coinciden con las cuatro caras de los seres vivientes en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4, sí, representando los cuatro aspectos de Cristo: león,
Rey, hombre, Salvador, buey, siervo y águila, Dios eterno. Wow, o sea, los Wow, querubines Qué que se cosa hablan en tan Ezequiel. hermosa. hermosísimo, hermosísimo. Cada tribu con su estandarte y posición tenía una misión profética. Así también el pueblo de Dios hoy está llamando a orden, a santidad y propósito con Cristo en el centro de su vida. El tabernáculo era el corazón del campamento, de igual manera Cristo es el centro de la iglesia y de cada creyente. Eso es increíble. Yo estoy asistiendo a una iglesia de unos amigos de muchísimos años que son muy cercanos míos. El pastor es judío mesiánico, él es abogado también y él pues está dentro de los líderes grandes de este país, orando por Israel y por este país. Em, eh, Estábamos hablando acerca de que a pesar de que después de que se dividieron las tribus fueron pues cautivas en los tiempos de Babilonia y Asiria, que fueron cautivas y ya se dispersaron, las tribus no volvieron a organizarse hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando Israel ya regresó, Dios permitió que regresara a su pueblo, le dieron el territorio del país y esto y ellos ya pues empezaron a regresar a Israel como país y a su territorio. Ellos ya hay 10 millones de judíos en Israel en este momento viviendo y una gran parte de ellos son mesiánicos comprometidos con el Señor, reconociendo que Jesús es el Señor, el Salvador y el Mesías. Em, Dios sigue moviendo, está moviendo en este tiempo profético, está moviendo muchísimo los hilos, porque mire lo que está pasando en Nueva York. Todo es bien sabido, ustedes saben lo que está pasando. En Nueva York existen 2.500.000 de judíos. Están viviendo en Nueva York en un momento de hoy en día. La mayoría de ellos están empacando y se van para Israel. Ya tienen sus casas y todo porque son millonarios. Los judíos que viven en Nueva York no son homeless. Entonces como dice la palabra de Dios, como la gallina trae sus polluelos, así el Señor está trayendo a su pueblo. Y eso es una de las profecías cumpliéndose, de las últimas profecías cumpliéndose en este momento, porque eso ya quiere decir que está todo organizándose, ya las tribus ya se están organizando, según lo que decía Mario. Muy interesante y por eso tenemos que estar muy Pendientes. pendientes y muy clamando al Señor que tenga misericordia de los que todavía no han venido a arrepentimiento, porque al fin y al cabo todo el propósito de todo esto es que Dios nos use para que podamos mm, entender que la salvación está a través de Jesús y que no hay otra manera de ser salvos sino a través del Señor. Y ese es el propósito de nuestra vida. Aquí estamos de paso y nos vamos a ir al cielo y queremos que vayan todos nuestros seres amados, por eso tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que nuestra vida sea un testimonio vivo, santo y agradable al Señor y que la gente lo pueda ver para decir, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ir al cielo también, ¿verdad? Muy Esperancita, bueno. quiero comentar algo ahí porque también decía alguien que el hecho de que se haya nombrado y se haya escogido un alcalde en Nueva York que es musulmán y Mm, que está persiguiendo a los judíos y obviamente están opuestos a los judíos, es parte de esa persecución que Dios permite y provoca también para que los judíos regresen a su tierra. ¿Sabes lo que está diciendo? Exactamente. Ahora mismo esos 2.500.000 que están en Nueva York, la mayoría de ellos están empacando. Si van para Israel y no están empacando que se vaya, porque me decía una señora con la que hablaba, ¿y dónde van a vivir si Israel es muy chiquito? No importa, ellos tienen los contactos ya de dónde vienen a vivir, porque no sé si eso que está pasando en Gaza a lo mejor es que quieren expandirse, no sé. Eso ya es especulación de mi parte. Pero lo que sí sé es que ellos están regresando no porque quieran vivir en paz y chévere, sino porque ellos se quieren organizar como lo que son. Un pueblo de Dios organizado y muchos de ellos ya son conscientes del Mesías, que ya vino, que es Jesús el Señor.
otros no, pero igual de todas maneras Dios está moviendo las piezas para seguir avanzando en la profecía que ya se está cumpliendo casi toda. Eso es lo que pasó, es cierto. Eso es lo que hizo, lo que está pasando en Nueva York es una venganza que empezó con el 9/11. Después del 9/11, cuando mataron a Obama, a ese líder musulmán que es terrorista, ahí empezó a cocinarse toda la venganza y Osama lo Bin fueron, Laden. exacto, lo cocina, y se fueron viniendo musulmanes, hasta que llenaron, imagínense que ahora para haber ganado las elecciones quiere decir que son una mayoría enorme, enorme. Y lo Sí. están haciendo la venganza, pero la venganza que ellos creen, porque al fin y al cabo el Señor el Señor Señor es el que hace justicia. Pero lo hicieron calladitos, no con más atentados ni con nada de eso, sino así a la Y manera tomaron el poder política. político, sí. Política, imagínense nada menos que en un país de este que están definitivamente, eh, es por votos, no es por fuerza, ni es sino simplemente A través de la más democracia. votos, más por la democracia, sin lugar a dudas. Así estamos, pero bueno, eso es Eso, tiempos proféticos. eso es lo que está escrito y eso es Sí, lo que va a suceder en el futuro. así. Europa está invadida ahora por los musulmanes y tienen Ujú. mezquitas por todos los sitios y ya hay toma del poder político en varias ciudades en Inglaterra ¿No le parece? Imagínese, ay, Señor y son bendito. enemigos de Israel y Ujú. obviamente en contra de las cosas de Dios. Exacto, exacto. Y Bueno, vamos a estar en la brecha, no hay de otra. Que me pareció increíble que es estar en la brecha, es orar de tal manera, tener la fe tan grande que nuestra fe es un escudo por la persona que estamos orando, que no le llegan los dardos del enemigo. Eso es realmente lo que Dios nos llama a hacer, la intercesión. Y la fe está conectada, debe estar conectada. Nuestra fe es tan grande como un grano de mostaza, es suficiente para llevar una conexión directa al cielo. Y, y es tan grande cuando llega al Padre Celestial, cuando llega al cielo, Él da las órdenes, el Señor es el que da las órdenes a los ángeles para que venir a ministrar, para ayudar, a sanar, a lo que sea. Pero Él es el que da pero esa es la fe que Dios nos llamaba a tener, aunque sea de un grano de mostaza. Y eso lo hace. Increíble, lo estoy aprendiendo ahora después de tantos años. Y hay que aprender para poder saber las armas que tenemos. tenemos que estar enterados de las cosas proféticas y ahora me venía a la mente era que Dios va a restaurar todo este mundo y va a restaurar el gobierno verdadero de Dios Ujú, desde Israel y se va a establecer el milenio en el sentido de que él va a gobernar por 1000 años y el ujú, diablo será amarrado, ¿cierto? Pero ujú, eso después de la gran tribulación. ujú. Y nosotros vamos a tener que ejercer una función de juicio sobre los ángeles, sobre Israel y sobre varios aspectos que Ujú, tenemos que estar preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra función cuando Jesús establezca su gobierno. exacto. Y es tan importante los apóstoles que son los que van a juzgar a las 12 tribus libres. Sí, sí. Mm, Tener ese entendimiento. Y eso es lo Bueno, que Dios nos llamó. Ujú, yo creo que muy bien y me parece pertinente todo lo que estamos hablando y eso coincide con aspectos geopolíticos que se están moviendo en el mundo. Por eso que tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque tenemos que estar preparados para eso y mucha gente está desprevenida, así como lo dijo el Señor en el sentido de que en un abrir y cerrar de ojos van a suceder cosas como el rapto de la iglesia, y es que nos vamos. Y están algunos hablando de que eso del rapto no es cierto. Yo estoy convencido porque es algo que lo dice en la Biblia y lo dice
Jesús en el sentido de porque Él viene por su iglesia cuando, cuando ascendió a los cielos, están los apóstoles ahí, se les aparecieron unos ángeles y les preguntaron, bueno, ¿y por qué miran allá? El que se va, él también va a regresar. Y eso es algo profético en el sentido de que Él va a regresar por nosotros. No va a tocar la tierra porque va a ser desde las nubes, Ujú, rapto, y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Vi un video, no sé si los puse ahí en el chat, pero es un video muy, muy hermoso y de todo lo que va a suceder, porque después del rapto desaparece mucha gente, aviones se estrellan, porque habrá pilotos, habrán personas que están manejando su carro y se van, y queda aquí un desastre porque quien estaba parando el diablo es el Espíritu Santo, y el ujú, Espíritu Santo se va con nosotros. sí. Bueno, Y es creo el que evento que estamos esperando ya. Este es el próximo evento que estamos esperando exacto, eso es proféticamente hablando. importante lo que tú dijiste, porque tenemos que estar pendientes. ¿Cuál es el próximo evento que tenemos que estar esperando? Pues la venida del Señor y Ujú, el rapto de la iglesia, y ujú, tenemos que estar preparados. Y Jesús dijo que va a ser como ladrón, que no se sabe cuándo va a venir, porque el ladrón lo sorprende a uno en cualquier momento. No ujú, porque él sea ladrón, sino porque es algo que es sorpresivo. Y vamos a pasar por eso, y algunos se quedarán, pero el tiempo de la tribulación es un tiempo muy, muy fuerte, muy pesado, y solamente entran algunos que sean ya por sacrificio y no por gracia como estamos ahora. ujú. Bueno, yo creo que, Esperancita, ¿vas a hablar algo más? No, no dejé hablar a nadie más. No me fue el micrófono. Bueno, entonces abrámosle el micrófono para que hablen. ¿Quién va a hablar? Silencio en la sala. Estamos muy juiciosos escuchando estas bellezas que estamos aprendiendo. Muy interesante. ¿Qué aprendiste, Marta, con esto? Que todo es perfecto, Dog, o sea, es impresionante desde hace miles de 2000 años que todo esto, el Antiguo Testamento, todo está conectado, todo tiene una explicación, todo tiene su razón de ser, su propósito, me parece tan interesante, muy, muy interesante. Muchas gracias, Esperancita, y pues a ti, doctor Polo, pero sí, o sea, muy, muy interesante y pues a mí me asusta mucho eso de que venga el Señor y no nos encuentre santificados, eso sí me preocupa, pero bueno, seguiremos en la lucha estudiando y aprendiendo y haciendo las cosas como deben ser para que nos cojan bien, bien. Bueno, precisamente yo vi un video hoy de Paul Washer. ¿Saben quién es Paul Washer? No, señor. No, Bueno, voy a ver si lo busco y se los mando. Y él dice, voy a hablarles como si fuera un periodista. Voy a entrevistar a un judío, voy a entrevistar a un musulmán y a un cristiano, pero de esos verdaderos cristianos, no de los que hay por ahí de medio pelo, eso. Y hace las preguntas a cada uno de ellos, y el primero, el judío, dice, pues no, yo me salvo porque yo he cumplido la ley, yo he seguido las normas de lo que Dios, y yo he hecho esfuerzo de hacer todas las cosas como las manda Dios. El musulmán dice, pues yo he seguido la Torá y yo he hecho lo que dice la Torá y me he esforzado y me he sacrificado por hacer cosas que son las que Dios me manda a través, Alá me manda a través de la Torá. Y el cristiano dice, yo no soy merecedor de nada, no, yo he sido un pecador en la vida, pero solamente la gracia de mi Señor me puede salvar. No me merezco eso, pero mi Señor Jesucristo me dio bueno, Paul Washer lo dice mejor, esto le estoy haciendo un resumen a ustedes, es diciendo, así como te digo, Marta, tienes que tener, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios, en el sentido de que tienes que tener seguridad de salvación. Tú eres salva
no por lo que todavía no has logrado, sino por la gracia de mi Señor Jesucristo, eres salva por haber creído en Él, por haber creído en que así como Cristo murió, nosotros tenemos que morir en ese bautismo y dejar todo eso, o si no, seguir llevando la cruz como nos dejó Jesucristo, en el sentido de que todavía tenemos que llevar esas cargas y entregárselas al Señor todas. Amén. Amén, doctor, amén, sí, señor. Pero quiero que tengan conciencia de que nosotros, por haber creído en Jesucristo, por haber creído en su palabra, por haber creído en su Hijo, por haber creído en lo que estamos oyendo acerca del pueblo de Israel, así como lo dijo hoy un predicador, que es lo que yo he venido diciéndole a la gente, Dios se manifestó primero al pueblo de Israel como padre. Luego viene y en los evangelios está escrito como hijo en el libro de Hechos hasta el capítulo 2. Y de ahí en adelante se manifiesta como el Espíritu Santo. Y nosotros somos trinitarios, que es lo que es realmente, lo que me he pasado estudiando por muchos años, lo que corresponde a lo que es la sana doctrina. Si no se practica esa y no se habla y no se enseña la sana doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es sana doctrina. Amén. Amén. Bueno, Sí, señor. Amén. yo creo que aquí ya podemos dejar y